estamos? Somos 6. Sí, podemos empezar. Voy a compartir. 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 Ahí están viendo, ¿no? Monopolio. Sí se ve, profe. Bien. Bueno. Siguiendo con el ejemplo, diferente hubiera sido el caso si nuestra empresa, productora de camisas, fuese la única empresa que produce camisas. Entonces, si es la única empresa, el modelo que estudiamos en la clase de ayer no serviría para analizar este mercado. Porque si ustedes se pueden analizar, existe una sola firma. Al ser una sola firma, enfrenta la demanda del mercado. Si ustedes recuerdan ayer este cuadrito, no, es el monopolio. Vamos a presentar el otro. Deja de compartir una ventana. Si recuerdan el cuadro, el otro modelo que teníamos era el de monopolio. Número de empresas, una sola empresa. El producto es único, porque como es una sola empresa, produce un solo bien, sin sustitutos cercanos. Barreras a la entrada altas. ¿Qué significa esto de barrera? Digamos, es como una cuestión lógica, digamos. Si hay muchas barreras, difícilmente entren empresas a estas estructuras de mercado, porque estas barreras son tan fuertes que hace que exista solamente una. Ahí en la bibliografía ustedes van a ver una clasificación de modelos de monopolios naturales, monopolios de tipo legal. Hay monopolios de tipo, digamos, económico, ¿no? Porque estas barreras, de que me refiero, una barrera legal es fácilmente, ustedes se están imaginando, ¿no? Que alguna empresa es la única empresa que tiene la concesión, por ejemplo, hacia un recurso estratégico, con lo cual hace que sea la única empresa. Por ejemplo, no sé, en un barrio existe una ordenanza que autoriza que opere una sola firma para ese barrio. Entonces sería la única empresa y no habría otra empresa que compita con esta empresa. Cuando habla de barreras económicas, se refiere a barreras que las inversiones son tan grandes que tienen que hacer las empresas que no cualquiera puede formar una empresa e ingresar a este tipo de mercados, porque tienen un conocimiento, factores productivos específicos, inversiones, como les decía, muy grandes. Caso de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Una red de agua, una red de energía eléctrica. Ustedes pónganse a imaginar toda esa inversión que tiene que hacer la empresa para poder funcionar. Y todo eso requiere un gasto muy, muy grande de inversión, con lo cual no está abierta a cualquier persona. No es lo mismo como en el caso que analizamos ayer, una verdulería. Digamos, uno puede entrar y salir de ese mercado tranquilamente, no es que no requiere una gran inversión ni un conocimiento específico para entrar y para formar una empresa y participar en estas estructuras de mercado. Por eso dice que las barreras son fuertes, altas, ¿no? Control de la empresa sobre el precio. La empresa tiene un poder para fijar los precios. O sea, a diferencia del ejemplo anterior ayer, que era tomadora de precios,
ayer cuando vimos acá en el ejemplo, esta era tomadora de precio, 25, y no podía influir sobre ese precio la empresa. La empresa la tomaba como un dato. Entonces esa era la demanda que enfrentaba la firma. En cambio, en estas estructuras de mercado, es la única empresa, por lo tanto, la firma va a enfrentar a la demanda del mercado. Coeficiente de concentración 100, o sea, es la única, digamos, ¿no? Suministro local de agua, el ejemplo. Está claro, entonces, cuando tengamos que analizar un mercado donde se reúnan estas características, el modelo a utilizar podría ser el del monopolio. Acá compartimos una ventana, monopolio. Entonces dijimos que con esta estructura de mercado, con este modelo, vamos a poder explicar cómo el monopolio de precio único determina su producción y precio. Comparar la eficiencia de un monopolio. Explicar la discriminación de precios, cómo esta discriminación aumenta las utilidades. Esto de la discriminación de precios, hoy está hablando mucha gente y podría ser el caso de la segmentación de mercados que estaba planteando el gobierno, ¿no? Cuando quiere cobrarle a cada consumidor residencial diferentes precios. Y bueno, la regulación del monopolio, cómo influye en la producción a través el establecimiento de precios máximos, de impuestos específicos, impuestos globales. ¿Cómo surgen los monopolios? Estuvimos hablando de ese tema y tiene que ver cuando no hay sustitutos cercanos, entonces da origen a un monopolio. Hay barreras a la entrada de nuevas firmas a la industria. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, las barreras, que hay mercados que sufren concentración. Un ejemplo que lo deben haber escuchado es el de las cervecerías, donde al operar las firmas estas son tan grandes que generan economías de escala y que hacen imposible que coexistan las pequeñas firmas dentro de esta estructura de mercado. En el ejemplo o en el extremo sería que lleguemos al caso único. Creo que más abajo está el grafiquito del monopolio natural, ahí esto lo vamos a retomar ahí. Bueno, empecemos entonces. Como es la única empresa, va a enfrentar la demanda del mercado. Esa demanda del mercado era la que nosotros veíamos en el gráfico de ayer, era la intersección de oferta y demanda de mercado. Esta es la misma, digamos. Entonces, esta es la demanda que enfrenta la firma. Como es única, va a enfrentar esa demanda de mercado. ¿Qué significa esto? Que si la empresa quiere vender una cantidad mayor, por ejemplo, si estaba vendiendo 2 unidades, ¿sí?, y quiere vender una unidad adicional, deberá bajar el precio. Si estaba vendiendo las 2 unidades a 16, para vender una unidad adicional, según el grafiquito, debería bajar el precio a 14. Y acá aparece el concepto de ingreso marginal, que ya lo vimos, ¿no? Era cuánto agregaba a los ingresos totales la última unidad vendida. Y acá yo les puse el ingreso marginal, siempre es menor que el precio, para cualquier valor que ustedes tomen. Por ejemplo, insertamos para la cantidad de 2, el precio sería 16 y el ingreso marginal sería este valor.
Por el precio del ingreso marginal sería este valor. Ahí lo tomó 10 porque tomó el valor medio, entre 2 y 3, como podría haberlo tomado el valor final. Yo tomé el valor inicial. Algunos textos toman el valor final y otros, como este texto, toma el valor intermedio entre 2 y 3. Por eso les da 10 acá, que está acá. Algunos textos de micro lo toman ese valor, otros toman, como yo hice, el valor inicial, otros el valor final, que sería 3. Pero el concepto es el mismo. ¿Y por qué es menor el ingreso marginal que el precio para cualquier nivel? Si ustedes toman otro precio, fíjense acá, para una cantidad de 1, supóngase, el ingreso marginal sería 16 y el precio sería como 18, una cosa mayor. O sea, para cualquier nivel de producción, siempre el ingreso marginal es menor que el precio. ¿Por qué pasa eso? Fíjense que al pasar de 2 a 3, cuando estaba vendiendo 2, esas 2 unidades las vendía a 16. Pero ahora para vender la tercera tiene que bajar a 14. Y esa baja en el precio no solamente es para esa unidad adicional, la tercera, sino también que los tienen que bajar a las 2 anteriores. Con lo cual el ingreso es menor. Por un lado gana esto que está en celeste, que sería 14 pesos. ¿Y cuánto pierde? Pierde esta parte, que sería 4, le dice acá $4, pues está medio en dólares. O sea, serían 2 unidades por 2, que es la disminución del precio. La ganancia total, que era 14, porque era una unidad por 14, en realidad lo que él gana como por vender la unidad ese adicional es solamente 10, porque esos 14 debe restarle la pérdida de $4. Y así uno puede hacer los cálculos y obtener o llegar a la conclusión de que el ingreso marginal es menor que el precio. ¿Está claro? Miren, acá en la tablita lo que hizo es precio y las cantidades, ¿no? Si el precio, las cantidades serían 1, no está marcado. El precio es 16, 2, así. Si el precio es 14, 3 unidades. Si el precio es 12, sería 4. Si el precio es 10, las cantidades serían 5. El ingreso total, que sería precio por cantidad, 20 por 0 nos daría 0, 18 por 1, 18 pesos, 32, y así el ingreso total. Y el ingreso marginal, ¿qué sería? El cambio en el ingreso total ante un cambio en las cantidades vendidas. Como las cantidades vendidas siempre cambian en 1, entonces de 0 a 18 el ingreso marginal es 18. ¿Ve que toma acá el valor medio? Por eso tomó acá el valor puntito de 10. Entre 1 y 2, el ingreso marginal es de 18 a 32 es 14. De 32 a 42 es 10. De 42 a 48 es 6. Y de 48 a 50 es 2. Entonces esta sería la columna de ingreso marginal, que ahora es la que para nosotros es relevante. ¿Se acuerdan en el modelo de ayer? En el modelo de ayer, el ingreso marginal era igual al precio, porque cada unidad adicional siempre le agregaba 25, porque era un solo precio. Yo vendo 10, vendo la unidad 11, me agrega 25, la unidad 12 me agrega 25. Entonces el ingreso marginal y la demanda era perfectamente elástica que enfrentaba, entonces el ingreso marginal era igual al precio del bien.
Ahora ya, y el ingreso total, fíjense, es una línea recta, porque el precio siempre era el mismo, lo que cambiaba eran las cantidades, por eso era una línea recta. Ahora, fíjense en este modelo. En el modelo de monopolio, tienen que bajar el precio, por lo tanto el ingreso marginal es menor que el precio. Bueno, habiendo explicado esa cuestión, y ahora vienen las decisiones de cuánto va a producir. Y esto tiene que ver con las relaciones que hay entre el ingreso marginal y el ingreso total. Recuerden que el ingreso total era precio por cantidad. Cuadro de texto. El ingreso total era precio por cantidad. Pero acá cambian los dos valores, tanto el precio como la cantidad. Por un lado baja el precio y por otro lado sube la cantidad. Por eso tiene esta forma la curva de ingreso total, que es creciente, alcanza un máximo y luego es decreciente. La parte creciente coincide con el ingreso marginal positivo, que es toda esta parte. Alcanza el máximo cuando el ingreso marginal es igual a 0, que sería este punto de acá. Máximo, el ingreso marginal es igual a 0. Si ustedes trazaban la tangente, sería acá esa línea recta ahí. ¿Qué pendiente tiene esa línea? 0, no tiene ninguna pendiente, entonces el ingreso marginal ahí es igual a 0. Luego el ingreso marginal es negativo, por lo tanto el ingreso total es positivo, pero es decreciente. ¿Está claro? Bien, si a nosotros a nuestra curva de ingreso total que está acá, le agregamos la curva de costo total, otra vez con costos fijos, por eso parte de 20, más el costo variable hace que tenga esta forma. E igual, lo que buscamos, el enfoque de cantidades totales le puse, acá enfoque de cantidades unitarias. El enfoque de cantidades totales lo que él quería era maximizar ese beneficio, esa distancia de acá. ¿Dónde la va a maximizar? Cuando el ingreso marginal otra vez sea igual al costo marginal. Ahí las dos tangentes son paralelas y máximas. El ingreso marginal es igual al costo marginal, la distancia es máxima. Entonces tendría que producir 3 unidades. Produciendo acá en 1 me da el ingreso total, el beneficio igual a 0, acá también el beneficio igual a 0. Esta misma información que me daba el enfoque de curvas totales la puedo ver con el enfoque de curvas unitarias. Tendría el costo marginal con el ingreso marginal donde se cortan. Determino la cantidad si proyecto hacia el eje de las cantidades, que es igual a 3. Y si proyecto hasta la curva de demanda, voy a obtener el precio, que es 14. Entonces, producía 3 unidades y cobraría 14 el monopolio. ¿Cuánto sería el beneficio? Otra vez tengo que tener el dato de la curva de costo medio. Insertar cuadro de texto. Acá le ponemos, ¿sí? Esta sería la curva de costo medio. Y otra vez le puse el costo. ¿Por qué tomo el costo medio? Porque me daría el costo total. Costo unitario por Q me daría el costo total. Y lo mismo con el ingreso total. Si vendo a 14 y el costo es 10, entonces el beneficio unitario sería 4. Multiplicado por las cantidades me da
3. 4 por 3, 12. Que sería el beneficio superior al normal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna aclaración? Bien. No, profe, vamos bien. Bárbaro. Bien. Recordar, siempre utilizar gráficos diferentes, no mezclar, porque estas son cantidades totales y estas son cantidades unitarias. No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos las primeras clases que en economía siempre eran costo-beneficio de las decisiones. Acá, ¿cuál sería el costo? El costo de esa decisión marginal de producir algo más sería el costo marginal. Y el beneficio sería el ingreso marginal. Entonces, cuando sean iguales esos dos, vamos a maximizar beneficio. Igualmente pueden hacer el mismo razonamiento acá. ¿Por qué no produce 3 unidades más de 2 unidades? Porque el ingreso sería mayor que el costo que acá habría que emplear y lo mismo, no produce más de 3 porque el costo marginal sería mayor que el ingreso marginal. Por eso se ubica en cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Acá, bueno, ya con otros datos también, acá lo del supuesto es que el costo marginal es una línea recta. Otra vez, bueno, acá utilizo este gráfico para explicar lo que le decía recién. No produce 1, ¿por qué? Porque él produciendo una unidad adicional le agrega más a los ingresos que a los costos. Y que si ahí son los ingresos y los costos serían hasta acá. Entonces los ingresos superan a los costos. Entonces él tiene incentivos para producir más. ¿Hasta dónde? Hasta cuando el ingreso marginal sea igual al costo. No produce 3 porque le agrega más a a los costos que a los ingresos. Entonces va a producir menos. Hasta el punto B'. Bien. Entonces el precio sería 6, el ingreso marginal es 4, y acá también queda bien patente que el ingreso marginal siempre es menor que el precio, ¿no? El precio ustedes lo ven sobre la curva de demanda. En realidad esa es la valoración que tiene la gente sobre el bien. Es la valoración que tiene la sociedad sobre los precios. Bien. Precio es igual a 6. Ingreso total. Bueno, acá no está la curva de costo total, así que. Y bueno, el ingreso total ustedes pueden ver siempre que es creciente. 12, 13, 75, 15, 16. Alcanza el máximo en 16 y empieza a decrecer. 15, 12, 7. El ingreso marginal, por lo tanto, ahí sería negativo. Esto es verlo en la tabla, lo que antes veíamos acá en el gráfico. Creciente, alcanzaba un máximo y empieza a decrecer. Otra vez el ingreso total es máximo cuando el ingreso marginal es 0, que le puse ahí la línea roja. Hice el gráfico acá de beneficios. En todo este tramo los beneficios son negativos. Yo tengo en el eje de la Y los beneficios y acá las cantidades. Bueno. Tengo la línea punteada donde el ingreso total es igual al costo total, por lo tanto el beneficio será 0. Acá es el otro punto donde son 0. El ingreso total es igual al costo total. Y la distancia esta es máxima en este punto. Por lo tanto, acá el beneficio es máximo. Hacemos el supuesto otra vez de lo que busca el empresario es maximizar esa diferencia entre el ingreso total y el costo total.
Otra vez el costo total, que es igual al costo fijo más el costo variable. El costo variable es función del nivel de producción, por eso me queda finalmente que el costo total es función de Q, que significa que si aumenta el nivel de producción, aumenta los costos. Bueno, esto puse acá es para ver el costo marginal. ¿Cuándo va a cambiar el costo marginal? Cuando cambien los costos variables, porque el fijo es fijo, no va a haber cambio. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los impuestos globales y específicos. Acá, bueno, esto es para mostrar que un monopolio puede operar con beneficios, que es como el que está marcado acá, o podría llegar a operar con pérdidas. ¿Cuándo va a operar con pérdidas? Cuando esta curva se desplace hacia arriba y toque en este punto, sería beneficios normales, creo que más abajo está el gráfico. Ganancia unitaria, quedó claro el concepto de ganancia unitaria o beneficio unitario, que sería este cosito. Rojo, ese es el beneficio unitario. Sí, profe. Lo vendo a 5.50 y me cuesta 4, tengo entonces 1,50 de ganancia unitaria. Multiplicado por la cantidad siempre me va a dar el beneficio total, que es lo que yo quiero mostrar cuando pasen la actuación de la firma. Acá, comparación entre el monopolio y la competencia perfecta. Si ustedes recuerdan, la curva de costo marginal, ayer lo vimos, era la curva de oferta a partir del costo variable mínimo. Entonces, si asumimos que la curva de costo marginal es la curva de oferta, si el mercado fuera de competencia perfecta, el equilibrio lo tendríamos cuando la oferta sea igual a la demanda. Esta es la demanda. Cuadro de texto. Esta es la demanda. Demanda de mercado, ¿no? Igual a la oferta me daría el precio de competencia perfecta. En monopolio sería cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, me da el precio de monopolio, que es mayor que el precio de competencia. Y las cantidades son menores que las de competencia. Entonces, cuando ustedes comparen el monopolio con la competencia perfecta, yo tengo que tener un criterio de comparación. Cuando yo me comparo con alguien, siempre me tengo que comparar con respecto a algo. Acá lo que me estoy comparando es con respecto a los precios y las cantidades producidas en el mercado, nada más. Ahí yo puedo decir que el monopolio siempre va a cobrar un precio más alto que una situación competitiva y que las cantidades que van a producir van a ser menores que las de competencia perfecta. Otra cuestión también que nos sirve para analizar es que el monopolio siempre ¿dónde estamos? Bueno, ya lo vamos a comparar más abajo con este grafiquito. Que podríamos utilizar el concepto de excedente económico, excedente del consumidor y excedente del este, productor. Acá vamos a tener que hacer un... ¿Qué pasó acá? Vamos
grafiquito ese que siempre usamos, que ustedes lo usan un montón, que es el de oferta y demanda. Perdón. ¿Qué pasó acá? Entonces tenemos el precio de equilibrio. Ahí. Y si ustedes toman, por ejemplo, un precio, una cantidad cualquiera, lo que pueden, tomemos esta cantidad. ¿Qué sería este precio? Este otro precio y este otro precio. ¿Qué pasó acá? ¿A este precio cómo lo pueden llamar? ¿O qué precio sería? Este precio. Un precio que está dispuesto a pagar, pero que realmente paga otro, ¿Estaría dispuesto a pagar quién? el consumidor. Bien. Este precio sería El precio que realmente paga, tanto el el consumidor, equilibrio sí, y este precio y el de que está acá. el precio que estaría dispuesto a recibir el productor, Le falta una palabra. El precio mínimo que está dispuesto a aceptar. el precio mínimo. ¿Sí? Este es el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por esta cantidad. Y este vendría a ser el precio mínimo que está dispuesto a pagar el productor. Y este sería el precio de equilibrio. ¿Está claro? Entonces, todo este excedente de acá hasta acá, digamos, es como una ganancia para el consumidor, porque él estaba dispuesto a pagar este precio, pero en realidad paga este precio de equilibrio. Entonces, si hacemos ese razonamiento para cada una de las cantidades, podemos, tomemos otro precio más, por ejemplo, como este que está acá. Y ahí entonces tendríamos el excedente, ¿no? Que sería esta distancia de acá a acá, sería un excedente. Que se lo podemos marcar con que, a ver, formas. Y este sería el otro. Ahí. Contorno de forma. Sería ese. Y este otro sería. Entonces, eso serían, digamos, en lo que está en línea gruesa sería el excedente. Esa ganancia del consumidor. Si hacemos todo lo mismo para cada una de las cantidades, vamos a llegar a esta situación. Que, bueno, primero lo veamos para el consumidor. Y tendríamos todo este triangulito. Sería excedente del consumidor. Y bueno, y para abajo el mismo razonamiento. Porque acá, ¿qué es lo que pasaría? El mínimo que estaba dispuesto a aceptar el productor era este precio, pero recibe el precio de equilibrio. Entonces, un excedente para el consumidor.
Entonces, por la existencia del mercado hace que esos excedentes queden para el productor. Entonces, todo este triángulo quedaría para el consumidor. ¿Mm? Ahora más arriba. Ahí sería. Entonces, todo lo que está encima de la curva de oferta sería el excedente del productor. Este triángulo, excedente del consumidor, y este triángulo, excedente del consumidor. Cuando hay competencia perfecta, esos excedentes son máximos. ¿Qué ocurre cuando hay competencia, en este caso imperfecta y en este caso monopolio? Cuando se fijaba el precio, ¿se recuerdan? Este era el ingreso marginal, era igual al costo marginal, se fijaba esta cantidad de monopolio y este precio de monopolio. Entonces el precio que pagaba el consumidor era PM y las cantidades. Por lo tanto, por la existencia del monopolista, del monopolio, hay una pérdida de excedente que estaría dada por todo este triangulito. Todo esto pierde el consumidor de excedente. Esta parte, y además pierde esta parte que está acá. Todo eso es lo que pierde el consumidor. Este rectángulo rosado digo, celeste, y esto. Todo esto perdió por la existencia del monopolio. Por su parte, el consumidor perdió, el productor perdió esta parte. Y hay una parte que se apropia el productor, se apropia del excedente del consumidor, que sería toda esta parte, que no está marcado acá, que tendría a ser esta partecita. Esta parte es la que se apropia el productor de lo que era la eficiencia del excedente del consumidor. Ahora todo el excedente del consumidor es este que está en celeste. No sé si quedó claro. No Por mi mucho. parte quedó claro, profe. ¿Qué? De mi parte quedó claro, digo. No ¿Y sé en el si... resto de la clase? Para mí no mucho. Bien. A ver. Copiar. A ver si lo puedo hacer así. Copiar. Inicio. Pegar. Fíjate, todo este excedente del consumidor todo este es el excedente del consumidor. ¿Eso te queda claro lo que es excedente del consumidor, ese triángulo? Sí. Bien. Y este otro triángulo, yo lo tendré que dar vuelta, sería el excedente del... Copiar. Pegar. Bueno, esto que no lo puedo poner bien ahí, pero sería lo que sería el excedente del... Productor. Bien. Que está en rojo. ¿Está claro? Ahora en este mercado existe competencia, digo monopolio. Entonces, ¿vos cómo vas a determinar el equilibrio? Con el ingreso marginal
es igual al costo marginal, que sería esta línea. Entonces, este sería el cantidad de monopolio y el precio del monopolio. Fíjate que los consumidores ahora van a pagar este precio, un precio mayor que si hubiera existido una competencia perfecta. Entonces, antes que era todo el triángulo celeste, era el consumidor, lo pierde. Porque una parte, esta que está acá, lo pierde. Fíjate, antes esto era, porque tiene que pagar un precio más alto. Pierde todo esto el consumidor. El celeste más el amarillo. Bien. Bien, ¿te acuerdas? Entonces te queda solamente este triangulito de arriba como excedente del consumidor. ¿Mm? Sí, sí. Y esta parte que antes era del consumidor, ahora se lo apropia el productor, porque ese precio más alto lo cobra ¿quién? El productor. El productor. Entonces se apropia de todo esto, el productor. ¿Mm? Pero pierde este pequeño triangulito. Entonces la pérdida neta para la sociedad es todo el triángulo amarillo. Eso es lo que pierde de excedente la sociedad por la existencia del monopolio. ¿Quedó? Sí, ahora sí. Bien. Acá esto no pude ponerlo porque ahí puede ser. Ahí está. ¿Mm? Fíjate que acá es máximo los excedentes. Acá le pones un precio más alto y pierde. Es una manera también de comparar un monopolio con una competencia perfecta. En la competencia perfecta es máxima, son máximos los excedentes, que es todo esto, y en un monopolio hay una pérdida de excedente que sería todos los triángulos amarillos. Bien, ¿qué más tenemos acá? Este es largo plazo. Esto era... Ah, regulación del monopolio, control de precios. Si no hubiera control de precios, ¿cuál sería el precio que tendría que fijar el monopolista? Cuando el ingreso marginal, que está acá, es igual al costo marginal. Ahí se cortan, entonces ese sería el precio que tendría que cobrar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sería 5,50. Entonces, las autoridades estiman que este precio es muy alto para los consumidores. Entonces le van a fijar un precio mínimo, un control de precios. Si fijan un precio mínimo, ¿por dónde tiene sentido fijarlo? ¿Por debajo o por encima? Por debajo, porque dicen es muy caro, 5,50. Bueno, que la gente pague 5. Entonces, este sería el nuevo precio de 5 que se proyectaría hacia la demanda, que esta era la demanda original, y luego vendría a ser así. ¿Mm? Con lo cual el ingreso marginal sería hasta acá el mismo, porque valdría siempre 5, acá esta discontinuidad y continuaría esta parte que es la del ingreso marginal. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para la sociedad que haya fijado? ¿Mm? Un precio menor, está mejor la sociedad porque paga un precio menor y las cantidades intercambiadas también son mayores, fíjate. Pasó de Sí. 2,5 a 3. ¿Mm? Porque en B, con regulación de precios, el ingreso marginal, que es esta línea recta, es igual al costo marginal. Entonces produce esta cantidad que es la que maximiza beneficios. ¿Está claro? Sí. Bien, Sí, profe. sí, esta es la curva de costo medio, con lo cual disminuyen los beneficios del monopolista, ¿m? Por la aplicación de ese control de precios. Este es un impuesto global.
Si el Estado le aplica un impuesto global, ¿qué significa? Que va a modificar únicamente la curva de costo medio. La curva de costo marginal no se modifica, sigue siendo la misma. Cuando hay un impuesto, obviamente va a ser más caro producir el bien, porque a ese costo inicial de 4 habrá que sumarle el impuesto. Que está acá, 6 más el impuesto nos da 9,75, 8 más el impuesto 11,75, más 12,75. Entonces, la aplicación de ese impuesto global hace que disminuyan los beneficios. Sin el impuesto, estaba operando con beneficios. ¿De cuánto? De esta cantidad, que vendría a ser 4 por 1,5 por 2,5, le daba todo este beneficio. Ahora, cuando le cobra el impuesto, y le cobra un impuesto de tal manera que la curva de costo medio se desplaza hacia este valor, este beneficio desaparece. Entonces acá el monopolio está operando con beneficios Normal. normales. Porque ahora le cuesta lo mismo que el precio. En 2,5 es 5,50. Le cuesta y el precio que tiene que cobrar es 5,50. Con lo cual tiene beneficio unitario igual a 0. Por lo tanto, beneficios normales. Está operando solamente con beneficios normales. Esta es otra manera que el Estado puede intervenir en estos mercados, a través del cobro de un impuesto global. O puede ocurrir que el Estado le cobre un impuesto específico. Un impuesto específico es un impuesto a la producción. Entonces, si es un impuesto a la producción, va a cambiar el costo variable. Si cambia el costo variable, va a cambiar el costo marginal. Entonces, al cambiar el costo marginal, no solamente cambia, fíjense que en este impuesto global, no cambia el nivel de producción. Acá. El nivel de producción sigue siendo 2,5. Antes y después del impuesto. El precio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el único cambio que hay acá en el impuesto global? Es que los beneficios del monopolista son menores. Con un impuesto específico, cuando cambia el costo marginal, ahora es más, se desplaza hacia arriba porque cambia el costo variable, cambia también la curva de costo medio, se desplaza hacia arriba. Ahora el productor produce menos, porque el nuevo nivel de producción se va a dar cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, el nuevo costo marginal, que es el que está acá, con el ingreso marginal nos determina el precio de 6. ¿Cuál es la diferencia con el anterior específico? Con un impuesto específico cambia las cantidades y cambian los precios. Por supuesto, también gana menos el monopolista. Empieza a operar con pérdidas en este caso. ¿Está claro la diferencia de los dos? Sí, profe. Bien. En el impuesto específico siempre va a cambiar el costo variable. Por eso es que cambia el costo marginal. Otra vez ustedes, para darse cuenta, tienen que tener esta distinción que siempre hacíamos de costo total costo total igual costo fijo total más el costo variable total. Entonces, en impuesto global, ¿qué es lo que me cambia? Solamente me cambia todo el costo. El costo fijo no hay
El costo variable no se modifica, por lo tanto el costo marginal tampoco se va a modificar. Y en un impuesto específico va a cambiar el costo variable. Con lo cual va a haber un cambio en el costo marginal, porque el costo marginal ustedes lo habían definido como... ¿Recuerdan cómo lo habíamos definido? La variación en el costo Costo total, total sobre la variación en las cantidades. sí, ¿Y cuándo va a haber una variación en el costo total? Cuando cambie el costo variable, el costo variable, porque el fijo es fijo, no cambia. ¿Está? sí, Ahora, con ese impuesto se desplaza ese costo hacia arriba porque nos cuesta más, hay un aumento en el costo. Al desplazarse hacia arriba, disminuye el nivel de producción, de equilibrio, y aumenta los precios de 5,5 a 6. Entonces, ¿cuál de los dos impuestos es peor para el consumidor? Este El impuesto, específico, porque paga un precio más alto y las cantidades intercambiadas son menores. Acá en el global, el perjudicado es el empresario, porque lo único que disminuye acá son sus beneficios. ¿Estamos? sí. Y esto, ¿qué era? La di. La discriminación de precios, ¿no? No, no, no. Cuando ustedes lo han visto, digamos, lo practican mucho las empresas aéreas cuando viajan. ¿A quién le cobran un impuesto o un boleto más caro? Aquellas personas que viajan, digamos, por razones de trabajo, que no pueden modificar sus horarios de viaje, sus elasticidades serían diferentes de las personas que salen de vacaciones, porque ellos planifican con mayor cantidad de tiempo, entonces ellos buscan precio más barato, entonces a ellos les ofrecen precio de los viajes más barato que a las otras personas. La discriminación se da de precios se puede dar cuando existe diferente elasticidad de precios. El costo es el mismo, o sea, el costo de proveer el servicio de un viaje para una aerolínea es lo mismo. Si viaja un turista, que si viaja un empresario, que si viaja alguno por otro motivo. ¿Está claro? El costo sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la disponibilidad de lo que uno está dispuesto a pagar. Hay algunos que estarían dispuestos a pagar un precio más alto que otros consumidores. Esa es la esencia, digamos, ¿no? de la discriminación de precios. Y acá está el ejemplito, dice, ¿no? Según el cual los viajes tienen los siguientes precios. Sin restricciones, $1.800. Comprando el pasaje con 7 días de anticipación y sin derecho a cancelación, 1.600. Comprando el pasaje con 14 días y sin cancelación, 1.400. Entonces, cuando las aerolíneas hacen esto, se ven incrementados sus beneficios. Esto sería una discriminación perfecta. Bien. ¿Y esto qué era? Estos, bueno, son los ejercicios que ustedes han visto. Que esto, bueno, lo podemos ver para aquella gente que tenga que rendir el examen excepcional. Este es un monopolio natural. Acá está el grafiquito que yo les explicaba. Por ejemplo, esta es la demanda de mercado, la D. Este sería el ingreso marginal. Siempre en los textos es el caso de, no sé qué es lo que escribe acá, un proveedor de televisión por cable, dice, que es un monopolio natural en una ciudad pequeña, que esto enfrentaría esta demanda, porque es el único proveedor de la televisión por cable. ¿Qué pasaría, dice, si se incorpora una nueva empresa y hacemos el supuesto de que se queda con la mitad del mercado? Si se queda con la mitad del mercado, la nueva demanda sería la que está ahora en azul, ¿no es así? Sí, Fíjense, si ustedes trasladarían el ingreso marginal de esta nueva firma, que sería esta casa ahí, la mitad, y este el costo marginal,
debería cobrar este precio de 60 y con 60 no cubre los costos medios. Con lo cual hace que una de las firmas tiene que salir. Existiendo una sola firma, cobraría el precio de 60 y tendría este beneficio, porque sus precios son mayores que sus costos. Pero si la demanda se va hacia abajo, ya con esa nueva situación, no van a poder coexistir las dos firmas. Entonces, por eso se llama monopolio natural. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno. Excedente del consumidor. Esto, bueno, lo que pasa, que ya lo vimos. Área irrecuperable, el excedente del productor, que ya lo vimos. Solo que está bien. Bueno. Voy a dejar los equilibrios de largo plazo para que lo veamos en la clase presencial del martes. O sea, me falta dar lo que es equilibrio de largo plazo del monopolio, me falta dar equilibrio de largo plazo del productor, de competencia perfecta, y eso lo voy a dar el martes. Así que está bien hasta acá, llegaríamos acá con monopolio. El lunes, en la clase virtual, vamos a ver oligopolio y competencia monopolística. Y el martes ya empezaríamos en la clase presencial de la facultad, porque va a estar abierta. El lunes feriado por el 1 de agosto. Y entonces el lunes veríamos oligopolio y competencia monopolística virtual. Y el martes ya empezaríamos con mercado de factores productivos, que sería la parte presencial. ¿Les parece? Sí, Y ya terminaríamos ya con bastante tiempo para que ustedes repasen la materia hasta el viernes. Como que el martes vamos a tratar de terminar este mercado de factores productivos, ya les quedaría miércoles y jueves para repasar. Así que lean esta parte, si les queda alguna duda de lo que vivimos, lo consultamos el lunes, ¿les parece? Sí, profe. bueno, Bien, entonces nos estamos viendo el lunes a las 17 también, en el mismo link. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego.